Es una tremenda bendición y un privilegio estar en esta casa hermosa, casa que adora al Dios vivo, casa profética, casa apostólica, casa que se ensancha, casa que se multiplica. Vamos, si usted de esta casa debería de estar bien emocionado, ¿verdad? Es una casa de crecimiento. A mí me viene ahora mismo una visión de lo que dice Isaías: ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha, descorre las cortinas de tus habitaciones, no seas escaso. Yo creo que viene, pastores amados, un tiempo de ensanchamiento mayor, y veo una visión apostólica que se incrementa, es decir, no solo para convertirse esto en una iglesia de mucha gente, sino para alcanzar diferentes localidades dentro de Los Ángeles. Una visión apostólica donde establecerán diferentes centros de oración, de adoración, de exaltación al Señor en todos los alrededores. Así es que declaramos un tiempo nuevo que comienza, un tiempo nuevo que comienza. Vamos, actívelo con su voz, con su boca. Usted diga: estamos entrando en una nueva temporada. Estamos entrando en un tiempo totalmente nuevo. El tiempo de la canción ha llegado para esta casa. El tiempo del alumbramiento, el tiempo del ensanchamiento, el tiempo de la multiplicación y de la reproducción. La reproducción, porque ustedes son una generación que porta semilla, semilla que se reproduce. Y es una semilla de muy buena calidad, por lo tanto dará muy buen fruto. Así es que qué bueno ser parte de esto, qué bueno ser testigos de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hará. Yo sé que cada vez que volvamos tendremos buenas noticias y tendremos novedades de todo lo que el Señor está haciendo y ensanchándose. Esta mañana vamos a reforzar el tema que ustedes han tenido durante el retiro, y qué hermoso cántico acerca de mantener el fuego encendido en el altar. Lo bueno es que nosotros entendemos, yo sé que usted es un pueblo entendido y usted entiende que el altar es usted. ¿Verdad? Usted entiende que el altar está aquí y el altar es usted. En el antiguo pacto, en el libro de Levítico, Dios le dice a Moisés, le da una instrucción, que el fuego del altar tiene que mantenerse encendido continuamente, como decía el cántico, de día y de noche y de día. Y el sacerdote tenía la responsabilidad de no dejar que el fuego se apagara. Dice que él tenía que estar poniendo leña, pero que jamás se tenía que apagar el fuego del altar. Tenía que mantenerlo siempre encendido. Ahora, usted entiende que cuando el Señor Jesucristo vino, Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote. El Señor Jesucristo no solamente rasgó el velo de arriba abajo cuando Él entregó su espíritu en la cruz del Calvario, para que hubiera una entrada directa del lugar santo al lugar santísimo y que nadie estuviera excluido, sino que Él rasgó los mismos cielos, se sentó a la derecha del Padre y fue el precursor de todas las generaciones que hemos creído en Él, para que nos sentemos juntamente con Él en los lugares celestiales, allá con Cristo. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo fue nuestro sumo sacerdote, pero Él nos entregó a nosotros el sacerdocio, es decir, todos los que en Él hemos creído somos sacerdotes del orden de Melquisedec. Sea varón, sea mujer, usted es sacerdote del orden de Melquisedec. Eso quiere decir que si lo que está en el antiguo pacto es sombra y figura de lo que habría de venir, y usted y yo somos sacerdotes del orden de Melquisedec, quiere decir que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la leña cada día para que no se apague el fuego del altar. Vamos, dele un aplauso fuerte al Señor Dios Todopoderoso. Y bueno, ¿cómo nosotros hacemos para que el altar se mantenga encendido y el fuego no se apague? Muchas gracias, mi hermano. ¿Y cuál es la leña que nosotros, hemos de llevar para que ese fuego se mantenga encendido? Yo le voy a hablar de 3 instancias de fuego encendido. La primera, la que estamos hablando en Levítico, pero aplicada a nuestro tiempo, en donde nosotros somos los sacerdotes. Entonces, si el sacerdote del antiguo pacto llevaba leña natural,
¿Cuál será la leña hoy día para que nosotros mantengamos encendido el fuego del altar? Sabe que en primer lugar nosotros como personas, la parte humana nuestra es la leña. La parte humana nuestra que es corruptible es la leña. Y sabe que lo humano, todo lo natural, en la presencia de Dios se quema todo lo que no sirve, pero se mantiene el oro, se mantiene lo que es de la naturaleza del Señor. Entonces, cuando hablamos de llevar leña cada día para que el fuego se mantenga encendido, lo primero que tenemos que llevar es nuestro corazón delante del Padre. Nuestro corazón es la mejor ofrenda que nosotros podemos dar, pero cuando nosotros estamos en esa intimidad en la presencia del Señor y nos vemos en la palabra del Señor como quien se mira en un espejo, entonces vamos a ver las imperfecciones que hay en nuestra vida, vamos a ver las áreas de tiniebla que todavía tienen que ser limpiadas, que tienen que ser purificadas. Vamos a darnos cuenta que de pronto todavía en nosotros hay una cierta dificultad para perdonar, que quizá todavía en nosotros hay cierto rencor, cierto resentimiento, cosas de la naturaleza humana que tienen que ser presentadas dentro del fuego del altar y delante del Señor. Y entonces cuando el fuego de Dios está encendido, nosotros tenemos que estar dispuestos a que se queme todo aquello que tiene que ser quemado. ¿Cuántos aquí están en esa disposición y pueden decir: Señor, con tu fuego quema lo que tiene que ser quemado? Porque saben, mis amados, una de las primeras características del fuego, o para lo cual el fuego sirve, es para purificar, es para quemar impureza, es para quemar lo que no sirve. Todo lo que es corruptible será quemado. Pero también el fuego sirve para purificar el oro. El oro nos habla de la naturaleza de Cristo. Y cuando nos presentamos delante del fuego del altar, sabemos que será quemado lo corruptible que tiene que ser quemado. Pero en la medida que se quema aquello nuestro que tiene que ser quemado, también se purifica más la naturaleza de Cristo en nosotros. Cuán importante es, vamos, apláudale, sí, apláudale bien al Señor. Cuán importante es que nosotros estemos en la disposición cada día, de día y de noche, cada día, en todo tiempo, de presentarnos delante del Señor y poderle decir: quema lo que tienes que quemar, pero que no se apague tu fuego en el altar. Amén. ¿Qué tal si se lo decimos en este momento al Señor? Quema lo que tienes que quemar, pero que no se apague tu fuego en este altar. Cuando nosotros nos presentamos delante del altar del Todopoderoso, tenemos que estar en la total disposición de que el Señor nos alumbre, nos muestre como en una radiografía todo lo que tiene que desaparecer. ¿Verdad que sí? Cuando alguien llega donde el ortopeda, donde el traumatólogo, y le dice: mire, es que tengo un malestar en este huesito, el pie puede ser, la mano. Siento como algo, un huesito ahí que me está creciendo, que me molesta. ¿Qué le dice el ortopeda? Vamos a tomarle una radiografía, un rayos X, ¿verdad? ¿Y para qué le hace el rayos X? ¿Solo para darse cuenta? No, para darle un tratamiento. Entonces cuando se da cuenta y dice: mire, aquí hay una protuberancia, aquí hay un huesito que se ha prolongado y ya lo vimos dónde está, pues hay que quitarlo, porque está de más ahí, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, somos alumbrados por su gloria, como quien le pasa una radiografía. Y cuando somos alumbrados por la gloria de Dios, y entonces Dios mira en nosotros, aunque Él lo sabe todo, más que todo es para que nosotros miremos, más que para que Él mire, porque Él ya lo sabe. Pero nosotros nos damos cuenta que cuando nos comparamos con su palabra, que es nuestro modelo, es nuestra referencia, es nuestro estándar, y hay cositas que están de más que no deben de estar porque no están alineadas con su palabra, tenemos que decirle: alista el bisturí, alista el fuego, haz todo lo que tengas que hacer para el sacrificio, yo estoy dispuesto. ¿Usted se acuerda cuando Dios le llama a Abraham? Bueno, ya usted sabe que Abraham y Sara
eran estériles, no podían ellos como matrimonio tener un hijo, pero había una palabra y había una promesa. Y Dios había dicho que de ellos Él llamaría descendencia y que en esa descendencia es que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Qué cosa más compleja. Dios le dice que en su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, pero no tiene descendencia. Así es que humanamente les era difícil pensar que eso iba a ocurrir. Y usted conoce la historia. Sara le pide a Abraham que se llegue a su sierva Agar y con ella tiene un hijo que se llama Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Para Dios no contaba Ismael. Por eso cuando al fin se cumple el tiempo de la promesa, porque sabe que para que Dios sea glorificado, Él lo hace cuando no hay esperanza humana. O sea, dice que Abraham ya era muy anciano, ya no tenía virilidad. Y Sara hace rato estaba menopáusica, ya no tenía la capacidad de poder tener hijos, de poder gestar, salir embarazada. Entonces, para que Dios se glorifique, Él como que espera a que todo lo natural diga es imposible, para entonces decir sí se puede. ¿Cuántos saben cuando el hombre dice no se puede y la ciencia dice no se puede? Dios dice ahora yo me puedo glorificar, ahora puedo decir que sí se puede. Así es que usted conoce la historia. Sara queda embarazada de un hijo al cual llaman Isaac. Isaac quiere decir risa. Dicen que Sara se rió cuando el ángel le dio la noticia, pero bueno, el punto es que ahora ellos son el cumplimiento de la promesa de Dios. Y el hijo en el cual serían benditas todas las familias de la tierra ha nacido. Y cuando están felices disfrutando al hijo de la promesa, a Dios se le ocurre lo más descabellado del mundo. ¿Cuántos saben que Dios no es lógico? Dios hace cosas que no tienen sentido. Y por eso muchas veces nos confundimos, nos equivocamos, no entendemos a Dios, porque lo queremos entender con esta cabezota y a Dios no se le puede entender aquí, a Dios se le conoce acá, en el Espíritu. El Espíritu es el único que te da testimonio cómo es Dios. Así es que Dios le dice, ahora sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. A mí me impresiona que la Escritura dice tu único, o sea, Ismael no contaba porque no era el de la promesa. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos dijo y creemos que son cosas que glorifican a Dios y para Dios no cuentan, como Ismael no contaba? Así que le dice, tu hijo, tu único hijo, sacrifícamelo, dámelo, entrégamelo. Dios estaba probando el corazón de Abraham, que si Abraham amaba más a Isaac que a Dios mismo. Así es que aparentemente Abraham sí amaba más a Dios que Isaac. Y le dice a Isaac, prepárate, mañana vamos a subir al monte porque vamos a ofrecer un sacrificio a Dios. Isaac había sido enseñado como buen hebreo, sabía lo que significaba levantarle altar a Jehová. Abraham era un hombre que cada vez que tenía un encuentro con Dios levantaba un altar a Jehová. Así que Isaac sabía, conocía qué era lo que había que hacer. Si el padre le decía vamos a ofrecer sacrificio, él sabía que iban a subir a un monte. Y normalmente era el monte Moriah, donde los antiguos subían y entregaban sacrificios al Señor. Y sabía que tenían que llevar un cordero y que tenían que llevar un cordel para atar al cordero, y había que llevar un cuchillo o un puñal para matar al cordero, y había que llevar leña para ponerle fuego en el altar al cordero. Isaac lo sabía perfectamente. Y a veces yo medito, nosotros exaltamos la fe de Abraham y decimos, wow, qué tremendo, nos ponemos en la posición de Abraham. Yo me he puesto como madre, imagínense que Dios me diga, tienes que matar a tu propio hijo, o sea, es durísimo. Pero no sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar en Isaac. ¿Cómo sentiría Isaac? ¿Qué fe necesitó Isaac? Porque Isaac de tonto no tenía un pelo. Él sabía lo que iba. ¿Y sabe por qué? Yo creo que él sabía lo que iba. Le digo algo, Isaac es sombra del Señor Jesucristo.
Por eso creo que Isaac no era un chiquillo de 8 años como lo quieren pintar. Isaac era un hombre de aproximadamente 30 años. ¿Por qué sabemos que era un hombre de 30 o 33 años? Porque él pudo cargar en sus espaldas toda la leña para el sacrificio. Un chiquillo de 8 años no puede cargar toda la leña para quemar o hacer un holocausto para un carnero. Así es que él era la sombra y figura de Cristo. Así que Isaac iba con toda la leña en sus espaldas. ¿Sabe qué me impresiona? Dice la escritura que esa mañana Abraham se levantó muy temprano y enalbardó su asno y emprendieron camino. ¿Quién de nosotros, sabiendo que va a sacrificar al hijo, se levanta muy temprano? Uno no quiere que amanezca o ni duerme, ¿no? Pero él se levantó muy temprano porque a él le urgía cumplir la comisión de Dios. ¿Cuánto necesitamos entender que cuando Dios nos pide algo, amados, algo mejor nos quiere dar? Y cuando Él te pida algo que para ti es sacrificio, que tengas la urgencia de hacerlo cuanto antes, porque eso te va a desatar lo que Dios te quiere dar. A veces no lo entendemos. Vamos a aplaudirle al Señor. Así es que ellos van de camino. Yo me imagino que allí no había conversación. No lo dice la Biblia, pero Isaac debe haber ido bien callado, meditando. Así como Jesús, que estaba callado esperando ir a la cruz. Y de pronto le dice Isaac: Padre, yo veo aquí el cuchillo y aquí llevo la leña. Y aquí está el cordel, pero no veo el cordero. O sea, él sabía lo que pasaba. Pero ¿sabe qué, mis amados? Dicen que al tercer día, diga conmigo, al tercer día. El tercer día representa el poder de la resurrección. Al tercer día, Abraham vio el lugar de lejos. ¿Y sabe qué? Tuvo una visión. ¿Cómo sé que Abraham tuvo una visión? Porque él le dijo al niño, o él lo dijo a los que quedaban: el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Aleluya. Iremos, adoraremos y volveremos. Abraham tuvo una visión de su hijo vivo. Abraham tuvo una visión del poder de la resurrección y sabía que su hijo no iba a morir, sino que iba a vivir. Por eso con certeza dijo: iremos, adoraremos, nos negaremos, nos postraremos, nos ofreceremos completamente delante de Dios, pero creo en la misericordia de Dios que volveremos vivos los dos, porque Dios es bueno, para siempre su misericordia, porque Dios se reveló a Abraham. Y cuando ellos fueron allá arriba, Dios tenía la provisión, pero ese sacrificio, ese deseo del corazón de cumplir con el Señor, subió delante del Padre como ofrenda de olor grato, como si hubiese sacrificado a su propio hijo. De la misma manera que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, ese sacrificio, ese acto de adoración, ese holocausto subió delante del Padre como una ofrenda de olor grato, como la mejor adoración y la mejor ofrenda de todos los siglos, de todas las edades, de todos los tiempos y todas las generaciones, porque Cristo se ofreció plenamente y voluntariamente. A Cristo no lo mataron, Él ofreció su vida voluntariamente. Él fue un holocausto, Él fue una ofrenda agradable para el Padre. Para que el fuego del altar esté encendido en todo tiempo, amados míos, el primer requisito se llama obediencia. Porque el Señor nos dice una y otra vez: obediencia quiero y no sacrificio. Y que prestes atención más que la grosura de los carneros. Es preferible prestar atención, escuchar bien qué es lo que Él demanda de ti, qué quiere Él de ti, y obedecer. Esa será la mejor ofrenda. Eso será lo que mantendrá encendido el fuego de tu altar.
No hay ofrenda sin sacrificio. No hay ofrenda sin sacrificio. ¿Sí? Escuchó. Pero Cristo es nuestro sacrificio. Él por nosotros fue sacrificado. Y como Él es el sumo sacrificio para el Padre, ahora Él dice: obedezcan. He aquí mi Hijo amado, a Él óiganlo, a Él obedezcanlo. Y cuando nosotros obedecemos a Cristo, entonces es como que el sacrificio está completo. Él lo hizo, el Padre lo tomó. Pero tú ya no tienes que sacrificarte, sino que obedecer a aquel que hizo el sacrificio. Entonces tu ofrenda tendrá sentido. Entonces tu ofrenda será de olor grato cuando lo haces en obediencia a lo que Jesús te pide. Así que en Levíticos se habla del altar encendido que los sacerdotes tenían que mantener. Y hablamos de esa ofrenda de sacrificio que hizo Abraham con Isaac. Pero yo quiero hablarte también este día, esta mañana, de un fuego en el altar que tiene un significado profético poderoso para este tiempo, para esta ciudad, para esta congregación, para esta nación. Y quiero hablarte del profeta Elías. El profeta Elías era un profeta un poco extraño, si usted quiere, un poco excéntrico. Su forma de vestir, su forma de hablar, yo veo que era un poco rústico, un poco tosco. ¿Sabe? Cuando yo veo al profeta Elías, no puedo menos que decir: wow, qué tremendo era Eliseo, cómo soportó 14 años con Elías, ¿verdad? Se ve que su temperamento no era nada fácil, pero era un profeta confrontativo, un profeta que Dios había llamado para establecer la verdad. Era un hombre que las cosas eran sí o eran no. Y cuando nosotros hablamos de lo profético o de profetas en el antiguo pacto, Elías fue el ícono de lo profético. Y yo sé que Samuel fue el padre de los profetas. Toda palabra que él dio, ninguna cayó a tierra, todas se cumplieron. Pero Elías era el ícono de lo profético. ¿Cómo lo sé? Porque en el monte de la transfiguración quienes se aparecieron es Moisés y Elías, el que representa la ley y los profetas. Y en Cristo se conjugan la ley y los profetas. Así es que Elías era el ícono de lo profético. Se vestía con pelo de camello, andaba por allí. Y Elías vivió en el tiempo que Acab y Jezabel eran los reyes. Y Jezabel era de origen sidonio, era pagana, pero además de ser pagana, además de ser idólatra, era una bruja, si queremos llamarlo así. Y sabe que el matrimonio entre Acab y Jezabel no fue un matrimonio cualquiera, hubo arreglos no solo políticos, sino que hubo pactos ocultistas para entregar toda una nación. Y eso no nos extraña, hoy día ocurre en las naciones de la tierra también. Pero Acab había sido, algunos usan una palabra, no sé si será mala, como un mandilón, era manejado por Jezabel. Y entonces esta mujer mala había mandado a matar a los profetas de Dios. Y había un hombre que trabajaba ahí en el reinado con Acab y Jezabel, que él logró esconder a 100 de los profetas del Señor. Los escondía en cuevas, les daba de comer pan y les daba agua para que pudieran subsistir, para que no se exterminaran los profetas de Dios. El mismo Elías no lo sabía y creía que solo él había quedado. No se daba cuenta que habían algunos que estaban escondidos de la mano de Jezabel. Pero en ese tiempo en Israel sobreviene una tremenda sequía. Y Elías recibe de parte de Dios que a través de su boca, de su palabra, se va a desatar la lluvia o que venga el agua a Israel, o que se cierren los cielos si esté la sequía. O sea, Elías tenía una autoridad tal que lo que él declarara iba a ocurrir. O venía sequía o venía la lluvia. Así es que Elías se lo mandó a hacer saber a Acab, pero Acab andaba persiguiendo a Elías porque aunque Jezabel había exterminado a casi todos los profetas de Dios, a quien realmente perseguían era Elías.
Y aquellos a los cuales habían exterminado probablemente eran estudiantes de la escuela profética de Elías, pero a Elías no lo habían logrado apresar o exterminar. Él se metía en cuevas, se escondía. Así es que Elías le hace saber, le manda decir a Acab que le convoque a todos los ciudadanos de Israel, pero también a los profetas de Acera y a los profetas de Astarte, Astarot, a los profetas de Baal. Eran 450 de Baal y 400 de Acera o de Astarte. Y le manda decir que se los convoque a todos. Elías quería exterminarlos a todos de una vez. Y Acab está enojadísimo, furioso, pero Elías le dice: convócamelos a todos porque tienes trastornado al pueblo de Israel. Le dice Acab y a Jezabel: este pueblo tiene que ser un pueblo de Dios, un pueblo de Jehová, pero están tan confundidos que a veces dicen que Jehová es Dios y a veces dicen que Baal es Dios. Están deambulando entre dos pensamientos y es necesario que ellos sepan que Jehová es Dios. Ahora, imagínense qué coraje el del profeta Elías, que estaba tan seguro que lo que él iba a ser determinante para que el pueblo de Israel reconociera que Jehová era Dios. Él no tenía duda alguna. Él no estaba como nosotros, que a veces pensamos: ¿y qué tal si Dios no me respalda? ¿Y qué tal si tal? No, Elías tenía la certeza que lo que él iba a decir, Dios lo iba a respaldar, Dios lo iba a hacer. Él estaba seguro que Jehová estaba con él. Así es que él hizo una confrontación, pero todo para que Israel se volviera en pos de Jehová. Quiero decirle aquí, abro paréntesis, ¿quiere usted reconocer un verdadero profeta de Dios? Su mensaje hace que el pueblo se vuelva de todo corazón a Jehová, Dios de los ejércitos. Eso es lo que te identifica o determina que alguien es un verdadero profeta de Dios. Tú no lo mides porque se cumplan sus profecías. Yo les digo, hasta las de Nostradamus se cumplen y no lo hace un profeta verdadero de Dios, ¿verdad? Lo que determina que alguien es un verdadero profeta de Dios es que su mensaje provocó que el pueblo ame más a Dios, se consagre más a Dios. Porque un verdadero profeta de Dios, donde quiera que pasa, deja restauración. Siempre que queda restauración es porque esa persona es un genuino profeta de Dios. Aunque no haya dicho así dice Jehová, pero su mensaje atrae el corazón del pueblo a Dios, no a sí mismo, sino a Dios. Así es que Elías lo era, un verdadero profeta de Dios, y llegó el momento en que estaban ahí reunidos los profetas de Baal, los profetas de Acera, pero estaba todo el pueblo de Israel porque el rey los había convocado. Así es que aquí está Elías, dice: tráiganse dos toros grandes para el sacrificio, escojan uno ustedes y yo voy a escoger otro, lo vamos a partir en pedazos y lo vamos a poner sobre el altar para ver quién realmente es Dios, si es Baal o si es Jehová. Ahora, fíjese que en este altar y en esta ofrenda no había fuego. No había fuego, estaba la leña, estaba todo, pero no había fuego. Ahora, fíjese que lo primero que Elías hizo es que cuando él llega, resulta que el altar, recuerde que en aquellos tiempos habían altares hechos de piedra y era el lugar donde el pueblo iba para ofrecer los sacrificios al Señor. Pero cuando Elías llega se da cuenta que el altar está destruido, está derribado, está arruinado. En otras palabras, hacía tiempo ya que el pueblo no había ido a ofrecer sacrificio al Señor. Israel estaba en decadencia, Israel estaba frío, no amaba a Dios, no le daba sacrificios a Dios. Estaba aquello que había que levantarlos. Y entonces cuando Elías ve el altar que está totalmente arruinado, lo primero que él hace es restaurar el altar.
Yo quiero declarar una palabra aquí, que se levantan profetas en esta generación que son usados por Dios para restaurar los altares, para reparar los altares, porque hay altares que están arruinados en nuestras ciudades y en esta nación. Pero profetizo que se levantan genuinos y verdaderos profetas que levantarán y arreglarán y restaurarán los altares para el Señor. Ese altar tenía 12 piedras y 12 piedras tenía que ver con las 12 tribus de Israel. Era una piedra por cada tribu de Israel. En Israel se usan mucho las piedras como monumentos, como señuelos, ¿sabe que cuando alguien muere en la tumba no ponen flores, ponen piedras? Entonces cada piedra era un monumento. Si usted ve en la Biblia, dejaban piedras como monumentos, como señales, como recordatorios. ¿Por qué? Porque esto no se deteriora. Las piedras quedan por miles de años. Así es que eran 12 piedras en el altar. Y cuando el altar ya estuvo reparado, restaurado, arreglado, entonces, ¿qué cree? A Elías se le ocurre pedir, solo a los profetas se les ocurre. Era tiempo de sequía. No había agua para beber. Y le dice, traigan 4 cántaros de agua para echar aquí. 4 cántaros. ¿Dónde iban a ir si ya el arroyo de Querit que estaba cerca se había totalmente secado? No había agua. Pero qué tremendo cuando un profeta pide algo. Mire, aunque le parezca ilógico, aunque le parezca que no tiene sentido, yo creo que Dios hará la provisión para que aparezca, para cumplir eso que nos parece imposible. Pero no le bastó una vez. Llevan los 4 cántaros de agua y dice, háganlo otra vez. Dios mío, solo a este profeta se le ocurre. Y lo llevan otra vez y dice, no, no es suficiente, una tercera vez. O sea, algo había con el número 12. Tuvo que traer 12 cántaros de agua y habían 12 piedras también. Y para mí eso es algo profético de lo apostólico. Pero primero viene el profeta para arreglar el altar y luego se establece lo apostólico. Así que viene toda el agua alrededor de la zanja y allí está el buey cortado en pedazos. Elías solo hizo una petición a Dios. Jehová Dios de Israel, muestra tú ahora que tú eres el Dios, no un Dios, el único Dios, y que tú haces volver el corazón de este pueblo a ti. ¿Sabe que el profeta Malaquías habla del espíritu profético que estuvo sobre Elías? En Malaquías 4, verso 4 al 6. Y dice que el espíritu de Elías, o sea, el espíritu profético que estuvo sobre Elías, hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y él dice que ese mismo espíritu profético vendrá después. Y Jesús dice que ese espíritu profético estuvo presente en Juan el Bautista, porque él vino para preparar el camino para el Señor. Pero yo te tengo noticias. Ese mismo espíritu profético está operando hoy en la iglesia del Señor Jesucristo para hacer volver el corazón de los hijos de Dios a su Padre y reconocer que Jehová es el único Dios sobre la tierra. No hay otros dioses. Y como en ese altar no había fuego, Elías levantó el altar y Dios respondió con fuego. Dios mismo mandó el fuego. Dios mismo respondió con fuego. Y el fuego consumió el holocausto. Y el fuego absorbió el agua. Dice que lamió el agua hasta que la evaporó. No quedó absolutamente nada. Pero el fuego fue evidente. El fuego fue visible. El fuego vino del cielo y consumió lo que tenía que ser consumido. Qué tremendo es cuando tú te pones como una ofrenda voluntaria y agradable delante de Dios.
y tu propósito es que el mundo sepa que Jehová es Dios, entonces Él enviará fuego del cielo. Él enviará fuego para denotar y demostrar que Él es el único Dios, para que los que no creen, crean, para que los inconversos busquen el fuego, para que aquellos que no eran entendidos entiendan que Jehová, Dios de los ejércitos, reina, gobierna sobre todo el planeta Tierra, gobierna sobre el continente americano, sobre los Estados Unidos de América, sobre el estado de California y sobre Los Ángeles. Él es el Dios, no hay otro fuera de Él. Él es el Dios. Amados míos, la unción profética siempre desatará el fuego de Dios. Donde hay unción profética habrá fuego de Dios. Y el fuego de Dios es para consumir lo que tenga que consumirse, pero también para confrontar a Baal y a todos los profetas falsos de Baal. El fuego de Dios desciende cuando hay genuinos profetas en un lugar, y tendrá que retroceder las tinieblas, y tendrá que retroceder los pactos del enemigo, y tendrá que retroceder hechicería, brujería, esoterismo, falsas doctrinas, sectas satánicas. Tendrán que retroceder y la gente tendrá que reconocer que Jehová es el Dios. No hay otro. No hay otro fuera de Él. Aleluya. Puede levantarse y darle una ovación al Señor. Puede reconocer y decirle: Jehová, tú eres el Dios, tú eres el Dios de esta tierra, tú eres el Dios de mi vida, tú eres el Dios de mi casa.